Lo que hoy nos trae aquí es el castillo de Ferrate de San Martín de Uns. La verdad que hemos oído tantas y tantas veces que era el castillo de Ferrate, ¿no? Yo he hecho varias investigaciones etimológicas y la que más, porque me dio cientos de ejemplos, que es Fernando Mayora Mendía, muchos lo conoceréis porque tiene publicados de Artajona 9 libros, casi todos derivados a la toponimia y la topografía, y le dije, Ferrate exactamente a qué viene. Y me dijo, pues mira, es un término euskérico, ferratu, herradura, no cabe duda, y ate, sufijo ate, paso estrecho, un paso estrecho de la herradura. Pues bueno, pues supone que alguien le dio ese nombre. Pero es muy típico en San Martín, Zarramendi, tenemos Monteviejo, Lacar es el campo, o sea, son topónimos topográficos, por lo tanto encaja perfectamente. Lo de puerta, atea, ferro, o sea, puerta de hierro, o sea, son, vamos a decir, desestimadas. Respecto a la datación histórica del término, José Ángel Zubiaur nos habla que en el siglo XII él lo ha constatado, pero a día de hoy no ha manifestado ni ha demostrado ningún documento que pudiera decir que en el siglo XII en este pueblo había un castillo llamado Ferrate. Entonces consulté a Iñaki Sagredo, posiblemente el más conocedor de lo que es las fortalezas y castillos de Navarra. Tiene 4 tomos sobre los castillos que defendieron el reino, y me ha dicho que de respecto al castillo siempre aparece castillo de Unsi, castillo de Uns, castillo de Usue, pero nunca ha encontrado un documento que pusiera Ferrate como castillo, lo que indica que pudiera ser un término relativamente moderno, que sí que lo podríamos encontrar en alguna fuente municipal, pero hasta ahí. Si alguien algún día encuentra un papelito, pues retiramos lo dicho. Venga, seguimos. La primera documentación que hace referencia al castillo de San Martín la transcribió Josep Moret. Moret era un jesuita que el Consejo de Navarra, allá por 1635, le mandó hacer los anales del reino. Y él tiene 8 libros, anales, que va recopilando datos. Y en uno de los datos, escrito en castellano antiguo, pero es básicamente la transcripción, dice: las fortificaciones que pertrechó el rey navarro Íñigo Arista al ser alzado sobre el pavés, y entre ellos cita a San Martín de Unsi. ¿Veis? En este caso usa Unsi. Alzar sobre el pavés era un término medieval antiguo, que decir alzar sobre el caudillaje, o sea, que lo acaudillaron y hizo entonces, pertrechó las obras en San Martín. Entonces vamos a situarnos históricamente qué pasaba en el siglo IX para saber que geográficamente cómo se estaba. En la primera fotografía es una foto del 750, que quiere decir que los reinos cristianos, veis, por ejemplo, está el reino de Navarra, o sea, el reino de Pamplona, estaría aquí el Bearne, estaría Vigorra, estaría el condado de Aragón, estaría Ribagorza y Pallars, sin una entidad política unificada, pero el embrión respecto a lo que serían los distintos reinos cristianos. Entonces, claro, apreciamos en esta línea, y no es casualidad, esta línea corresponde a Artajona, corresponde a San Martín de Uns y corresponde a Ujue. Era posiblemente la línea que separaba los musulmanes, el imperio califal primero de Damasco y luego el imperio califal omeya de Córdoba, y más tarde, en el 824, claro, pero habían pasado ya 70 años, y es cuando originariamente se empieza a erigir el reino de Pamplona. No era tan extenso como pone en esta fotografía, pero lo que indica es que hubo una institución política que empezó a aglutinar a los cristianos vascones, que Íñigo Arista se le llamaba el rey vascón de esta zona. Automáticamente, si desde el 750 estaban... Mira, Tudela se conquistó por los árabes en el 714.
Casio, el conde Casio, que era un conde visigodo, se convirtió a Banu Qasi. Entonces, automáticamente, durante todos los veranos, lo que hacían las razias musulmanas era subir al norte. Claro, los cristianos, sometidos en este lado, lo que hacíamos era puntos de vigilancia alrededor de todas las cordilleras para avisar, porque si subían en el verano, destrozaban las casas, a las mujeres se llevaban... Bueno, evidentemente era un verdadero desastre. Por eso hubo que poner puntos de vigilancia. San Martín, con el tiempo, Íñigo Arista consideró que era un punto bueno de vigilancia. No existía el pueblo, no existía absolutamente nada, pero tuvo que coger un sitio donde tuviera una serie de características. El origen de Ferrate, o sea, el origen del castillo, lo pusieron en esta loma. Si alguien se sube al al depósito y se sienta, observará una angulación de unos 160 grados desde Montejurra hasta Pasao Moncayo. O sea, todo lo que era el dominio omeya en el siglo IX, lo cual les daba ya una visión, ¿entiendes? Y ahí asentaron. Otro de los elementos es que en ese sitio, si vamos a sentarnos, haya el elemento principal, el agua, y la hay. Luego veremos que hicieron 2 aljibes en el propio castillo porque era fácil encontrar agua. Por lo tanto, ya lo tenían resuelto, ¿no? Habían conseguido ese bastión del siglo IX. Más adelante, y no digo más adelante porque no se sabe exactamente, pero sí en esta parte, os voy a pasar esta foto, aquí mismo ya no se ve porque las fotos que estoy haciendo son del 2005, se encuentra la torre mayor del homenaje. Esta torre correspondía a la torre principal del castillo. No es lo que era, pero originalmente sí tuviera sus primeros cimientos en el siglo IX. Luego, más adelante, se hizo más grande conforme fue el reino avanzando. Pero este es el sitio in situ donde está la torre del homenaje. Aquí es uno de los sitios donde Iñaki Sagredo, si intervenimos el año que viene, en el 2022, quisiera hacer las primeras catas arqueológicas para descubrir, aunque es mucho por hacer y lo vais a ir viendo. Bueno, seguimos. La primera documentación escrita, hay varias, hay bastantes legajos del Castillo San Martín, pero la primera documentación que habla de la torre expresamente dice la siguiente: en la torre mayor del castillo se rehicieron de piedra et caliza a los antepechos o murachones de en derredor de la dicha cubierta, 30 cobdos. Un codo era unos 50 centímetros. En derrotar de la torre et reparar. Bueno, es más largo el documento y hace una explicación de cómo se hizo, ¿no? Dice, en la propia documentación dice que se hizo, la documentación desvela que existía una cámara llamada cárcel en una de las cambras de la torre. Las cambras son unas especies de levadizos que tenían, que eran de madera, vamos a decir, los avances de una caravana. Era una cámara de la torre. Entonces aprovecharon ese espacio y hicieron la cárcel. Hubo varios presos, uno de ellos en 1340, Pedro Lecumberri, y no miró a nadie. ¿Y por qué lo metieron? Porque falsificó moneda. Los Lecumberri, analizar vuestro árbol genealógico, a ver qué sale. Bueno, hubo también un insigne preso que era el conde de Benavente, que eso fue pues las guerras de Castilla, que fue sin cesar de guerras de Castilla, pues una de esas guerras de Castilla se apresó al conde de Benavente y se lo tuvo retenido. Luego hubo un canje por otros presos, pero eso ya es otra. Y si veis abajo pone documentación Torre Mayor del Castillo de San Martín de Usue, porque luego diré en el año de nuestro Señor de 1422, reinando Carlos III, a quien le dicen el Noble. Carlos III era de la Casa de Braus, fue posiblemente el reinado de Carlos III uno de los reinados más estables de la corona de Navarra. Aquí vemos la foto del sepulcro que está en la Catedral de Pamplona, que se casó con Leonor de Trastámara, y justamente en el pie tiene dos lebreles blancos. Él fundó la orden de los lebreles blancos, del lebrel blanco, pero sí indica que esos dos lebreles eran justamente, y todo el mundo parece que asiente, el lebrel francés y el lebrel
castellano-aragonés, que estaban pugnando en este caso, por absorber a Navarra como reino. Seguimos. En el siglo X, si ya veis, en el siglo X ha avanzado del siglo IX, era este cabezo, y en el siglo X ya básicamente se tiene pues una meseta que sería de unos 1200 metros, para que nos hagamos, ¿no? Robada y media. Aquí sí que se ve la torre. Esto es la calle Ferrate, va por aquí. Aquí hay un machón muy claro, como lo hemos visto, de una puerta de cierre. De una puerta de cierre que indicaba que esa era la puerta del castillo. Obviamente serían los primeros pobladores, estarían aquí. Los primeros pobladores. Y vemos aquí, bueno, vamos a pasar que se verá mejor en la siguiente. Mirad, aquí, haceros una idea ya, tendríamos ya siglo IX, siglo X, esta foto no se parece en nada a lo que hay hoy, ¿eh? Esta foto es tomada hace 15 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí ya responde claramente a la silueta de un castillo, probablemente tuviera, bueno, seguro tiene 4 torres menores, no sabemos si eran redondas o de sección cuadrada, eso habrá que verlo con las investigaciones y las excavaciones. Y la torre del homenaje, o la torre mayor. Esto, como es más llano, esto indica que es patio de armas. El patio de armas era la vida social del pueblo, se hacía mercado, se hacía todo tipo de justas entre los caballeros, sobre todo a espada, se hacía todo tipo, ¿entiendes?, de actividad social. Aquí, obviamente, se empezarían las primeras herrerías, los primeros guarnicioneros, porque había que empezar a nutrir una población que se estaba gestando en este castillo. Seguimos. Perdonad, no, voy a volver atrás. ¿Cómo se vuelve? De aquí, ¿no? Vale, ¿no? Bueno, aquí hay... Bueno, vale, de aquí. Mirad, es que me interesa porque... Bueno, pues no me vuelve. Bueno, en cuanto es igual, mirad, donde hemos visto el patio de armas, todavía en el 2005 se adivina un círculo se adivina, por eso es que quería haber vuelto para que lo vierais. Se adivina un círculo que correspondía a la nevera del castillo, que todo el mundo hemos oído hablar, todo el mundo sabemos dónde está. La nevera del castillo probablemente sea ya de los orígenes del castillo, porque el servicio de hielo era un servicio fundamental. Entonces, pues la nevera aquí veis reflejada. La nevera de San Martín, porque esto me ayudaron Andrés y Méndez un poco a descifrar qué tipo de piedras iban a la bóveda. Las estrechas que veis aquí en la casa de Fidel son dedicadas a la bóveda, las más anchas dedicadas al término medio y las grandes iban abajo. Entonces, la nevera, todo el mundo sabe el sistema. Cuando no había frigorífico, no había nada, se aplicaba nevera, se aplicaba paja, se aplicaba nevera, se machacaba, se aplicaba paja, así hasta que se llenaba. Abajo tenía unos drenajes que estaban muy claros, ¿no? Y entonces, quien la regentó últimamente, el último, fue Fidel de Hoz, que este hombre, pues, se hizo su casa. No tenía mejor cosa que con la piedra. Obviamente habían puesto una fábrica de hielo a principios del siglo XX, 1905, en Tafalla, y servían hielo a todo el mundo. Por lo tanto, la nevera no tenía que hacer. Y Félix, y no se le ocurrió mejor cosa al pariente de Fidel, a su tío abuelo, que desmontarla y para abajo. Y se la bajó. Todo el mundo se hacía de bruces, me lo contó Eufrasio, de bruces porque dice, ese hombre con unas cartolas bajaba 2 piedras de 100 kilos por una rampa así. Todo el mundo daba el burro por muerto. Decía, ese burro se va a escoñar allá, pero la terminó. Aún me cuenta Eufrasio, que recuerda el de niño, porque si la casa se hizo en el 28, tenía 3 años, pero dice que dejó las piedras, como hemos dicho, la nevera también se hacía piedras muy grandes abajo de basamento y luego se iba aligerando el peso. Abajo quedaron las piedras. Y él recuerda que de pequeño se metía debajo y hablaban los mocetes. ¿Entiendes? No obstante, este Fidel, no quiero pasarlo por alto porque ha sido una de las personas ínclitas del pueblo. Imaginaros un hombre que tenía, pues es que era muy creativo,
contaros, se casó con una mujer de 20 años menos que él, ¿no? Perdona, la primera, mayor, gracias, menos mal que está. Eso, 20 años mayor que él, María Ortigosa, hija de un militar de Barcelona. 22. ¿Os imagináis a un hombre de San Martín en boina calada casarse con una hija de militar de Barcelona? No me cuadra, para nada. Oye, pero se le murió la mujer y se casó otra vez, pero con una mujer 20 años más joven que él. Se conoce que la prueba dijo, me interesa probar el otro lado del péndulo. Pero cuentan, y eso es para memoria, cuentan las historias que este hombre, que era pues un ínclito catato, de estos que era un ínclito catato, que la subió a la segunda mujer, era Petra Salvatierra, y la debió subir, unos dicen al chucho, otros a la guerinda. La cosa es que le dijo, la sube a la guerinda y le dice, a ver Petra, cierra los ojos, que te voy a enseñar todo lo que tengo, date una vuelta alrededor y todo lo que veas es mío. Y yo os cuento esto para que quede en el consciente popular de nuestro pueblo. Otra de las que tenía era muy fantasioso, ¿no? Y era tan fantasioso el hombre que cuando iba al círculo, todo el mundo sabe el círculo de León Dona María, pues ese no, el círculo que estaba en casa de Salvador Lerga, que estaba ahí, antes de la guerra, que por cierto lo regentaba Miguel Zapata, la abuela de la Puri de la Monse, el abuelo de la Puri de la Monse. Bueno, la cosa es que este hombre, cuando empezaba a fantasear, todos del pueblo se le volvían la boina, como diciendo, bueno, no tiene remedio este hombre, pero ahí lo dejamos. Y que sirva esto para que en el consciente se queden estas historias que me han ido contando. Pasamos. Bueno, estamos ya en el castillo de Ferrate, siglo IX, X, pero veis, estamos ahora en el siglo, hemos ido del 9, el 10, el 11. Curioso del siglo XI es que aquí tenemos una torre, que os la sacaré, una torre cuadrangular, una parte de muro de media caña y otra torre. Y el acceso de la iglesia, o sea, el acceso al castillo, se hacía de aquí. No estaba esa casa parroquial que está enfrente de la iglesia, y se entraba justamente de aquí, al castillo. De aquí se entraba. Y de hecho es que veréis que esa rampa, una rampa hecha donde está por casa de Rubalcaba, de ahí ascendían los catatos. Bien venían por los portejados o bien venían por la calle, la parroquia, pero subían. Es el punto que más alto se puede conseguir en el esto. Tengo también que aquí había una torre que parece ser, que me dijo Iñaki Sagredo, que, o sea, hay 3 torres, una, 2, que os la van a enseñar, y la tercera, que sirvió de soporte para la construcción de la iglesia de 1156 con Sancho VI. O sea, claro, tenía una torre cerca y automáticamente estaba aquí la torre y dijo, mira qué bien, le vamos a poner unas vigas de madera y nos sujeta la estructura. Pues la usaron para eso. Obviamente, el muro perimetral suele ser taludes. No tenemos todavía una capacidad económica en esta época. En el siglo XI pues está el año, perdonad, siglo IX, estamos, perdón, 9, 10, el 11, eso es. Bueno, estamos ya con Sancho III el Mayor, que se empezó entonces. Pero bueno, los Jimeno con Sancho Garcés y demás, pues éramos relativamente pobres, éramos incipientes. Íbamos conquistando tierras a los árabes, pero de un sector primario sin desarrollar. Y entonces las murallas prácticamente de todo el derredor del siglo XI son murallas de sillarejo, bastante malo, de mampostería casi todo y de taludes. Un taludes, aprovechando la propia desnivel del terreno, pues ponían piedras. Algunas aún se conservan, ¿eh? Ya os iremos fotos. Luego viene claramente el siglo XII. Si veis en el siglo XII, que es el mayor expansión que tiene el castillo, fue una situación política muy beneficiosa y ventajosa. Llegó un momento que la corona de Navarra y la corona de Aragón se unen, que fue con Sancho Ramírez, con Pedro I y Alfonso I el Batallador.
Alfonso I Batallador liberó Tudela en 1119. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hubo un estadio de avances y de promoción económica, y se nota muchísimo. Aquí ya lo que era la Torre de la Balsa, ves cómo aparece muro de sillería, tan limpio y tan perfecto como estos, atrinchante. Eso indica que hay más poderío. Claro, aquí tiene que haber, y no sabemos exactamente, un palacio románico. Probablemente esté solamente el muro del cimiento. Lo otro, pues, ha desaparecido. Luego veremos, luego os diré dónde está, por el pueblo. Para que entendáis, tenían nombres. Los catatos llamaban a esta parte el corral, luego lo afinaron más y en escritos posteriores ponen el cortijo, porque el corral suena a tener gallinas y cosas, pero bueno. Luego, esta parte, hasta el muro del siglo XI, le llaman el cerco viejo, y siempre que hablan del cerco viejo, y luego, a partir del 12, es justamente ya cuando... Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos en el castillo, o qué es lo que había en el castillo, y dice, según Iñaki Sagredo, dice, el castillo de San Martín de Uns constaba con 2 aljibes, uno que se hizo en el siglo XI y otro en el XIV, en el interior, uno en castillo y otro en el cortijo, torre mayor, torres menores, casas, barbacanas. Las barbacanas eran de cada puerta, entre torre y torre venía puerta, una barbacana era un pasillo para poder defender la puerta, una barbacana. Varias puertas, una de la calle Ferrate, Torre de la Balsa, norte y sur. Bueno, la Torre de la Balsa era otra de las puertas de la Torre de Balsa, que iba al norte. 2 palacios, uno románico y otro gótico. Debió tener un tamaño considerable, dadas las dimensiones de la planicie. Por lo tanto, si nos metemos ya en la tesitura del siglo XII, San Martín de Uns es una villa de realengo con gran desarrollo. Realengo porque era del rey, pero porque el castillo siempre fue del rey. Entonces, claro, teníamos que pasar y promocionar, porque estábamos en manos todavía del señor de San Martín, lo cual generaba un feudalismo y no había un desarrollo económico. Por eso, lo que os comentaba de las torres. Esta es una de las torres del siglo XI que está antes de la iglesia y esta es la otra. Aquí entra la iglesia, lo que es los portejados, o sea, por lo que es la entrada de la iglesia, y aquí vendría la otra torre que sirvió de apoyo para la construcción de la iglesia. Sillarejo, ya veis que es una sillería, y luego esto, el muro que los une es un muro de media caña. El muro te obliga, si tienes un muro sencillo, te obliga a tener más torres para que poderlas defender, a tiro de ballesta, unos 40 metros. Bueno, tenemos la Torre de la Balsa. La última prescripción o inscripción y documentación de la Torre de la Balsa dice: un torreón medieval de 30 varas de elevación y 6 varas de anchura, de planta cuadrangular, con fábrica de sillería, que debió ser antiguamente castillo y de la cual y de las murallas hay todavía 2 portales. Se conservaría el portal este y supongo el norte y el sur. Si nos fijamos, la medida de entonces habla de varas. La vara aragonesa, que es la que se utilizaba aquí, son 83 centímetros. Entonces 30 varas son unos 26 metros. La misma altura, menos 20 centímetros que la torre de Arellano. Un torreazo. O sea, al final es que es... ¿Y por qué así hicieron en parte del castillo una fortaleza y otra parte otra fortaleza? Pues justamente porque las dimensiones del castillo eran tan amplias que había que tener 2 bastiones fuertes de defensa. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque un castillo amplio, contra más defensas tengas, ves Luesia, ves un castillo, ves Soterrica, tienen lo mismo. O sea, no es un castillo precisamente localizado, son varios bastiones que van a ayudar a defender el castillo mucho mejor. Seguimos. Mirar aquí en esta puerta, ¿veis aquí? En esta puerta, aquí en este elemento que estoy apuntando, se conserva esto. Es el gozne de sujeción del portal de la balsa. Esto es una especie de gozne, así, en piedra, que entraba el madero y entraba la puerta. Lo cual, obviamente, es un testimonio absolutamente claro de que ahí estaba la puerta. Y yo soy de los que opinan
que habría una torre mayor y una torre menor, o sea, flanqueada por dos torres. Hay suficiente zaborra, y vosotros veis suficiente zaborra, piedras pequeñas, para albergar, porque sabéis que el proceso del proceso de muro de sillería es pongo muro lleno de zaborra, me llevo el muro, la zaborra se queda. ¿Entendéis? Seguimos. Luego, el portal de la muralla del siglo XII, ¿dónde acababa? ¿Os acordáis? Ayer pusieron esta foto de la Casa de la Camorra. Esto es lo que se llama un bastión. Entonces, en esta parte izquierda estaba este bastión y en la parte derecha está esa pared. Esto va así y a la Casa de la Camorra. Justo había un arco y en el bastión lo que hacían era una superficie de torre amplia en la que era muy fácil la defensa de la puerta. Aquí, esto es subido a la parroquia, cerca de la parroquia ya. Aquí está el escudo de los Lerga que nos sacó ayer Armando. Y por lo tanto está muy definido. El cerco del siglo XII está muy definido, el de amarillo. Seguimos. Bueno, hay un tema que quiero hablar ahora. El siglo XIII. El siglo XIII, obviamente, pues ya no, históricamente ya cogió, ya veis, la rienda Sancho VII el Fuerte, Sancho VI el Sabio, ya no eran unas, aunque parecía que todo el mundo, nos han vendido que todo el mundo íbamos contra los sarracenos, hubo más problemas con los vecinos que con los sarracenos. O sea, cualquier tratado que veas, parece que siempre estábamos. No, el verdadero problema lo teníamos con Aragón y Castilla, y Navarra, de hecho, es que lo tuvo hasta que fue conquistada. Por lo tanto, esa historia que parece que don Rodrigo, pues, cuando estaba don Rodrigo o don Pelayo en Asturias, harto estaba. Íñigo Arista era segundo conde de Vigorra, que no fue ni el primero. O sea, que fíjate, remontamos a los 700 y pico. O sea, lo que pasa es que la españolidad parece que debe venir siempre de la parte de Asturias, aunque aquí estaban Cansos y Carlomagno había tomado un Pamplona 2 veces ya. ¿Comprendéis? Un poco para que nos den una idea de situación histórica. Y en el siglo XIII se añadió este otro cerco. Aquí corresponde a la iglesia de San Miguel. Siempre se ha considerado aquí que la iglesia de San Miguel era la ermita del castillo, ni más lejos. Esto lo tenían muy claro. El Consejo de Navarra se sentaban la nobleza y el clero y algún funcionario real de alto rango. Entonces, ¿qué ocurría? Que ya en el siglo XII tuvimos un pueblo suficientemente amplio, suficientemente potente y rico, que el clero tenía que hacer su parcela también para tener su potestad. Y ni más ni menos, dividieron por la mitad el pueblo. Aquí estaba toda la viabilidad, los casares que quiere comentar Zubiaur en esta parte, y la dividieron por la mitad. Olite, como hacen en Olite, estos para San Martín y estos para San Miguel. ¿Ves? Ya hemos repartido aquí y tenía un asiento más en Cortes, ¿ves? Cada 10 tenía un asiento más en Cortes. Y de hecho es que la pusieron, y ya veis que... Luego aquí hay, y esto es lo que es muy desconocido, esta fila aquí baja un murallón de sillar, que ahora no queda nada, pero esto era un murallón de sillar pulimentada con el trinchete, casa de Marcelino, que esto sí que es una montaña de zaborras. Y es que aquí estaba uno de los bastiones más fuertes del castillo. Y por eso digo que lo del castillo es todos los que vivimos en este tramo nos llamamos del castillo, porque no fue exactamente que era el castillo, era prácticamente todo el territorio que responde a esas latitudes. Seguimos. Dependencias del castillo. Dentro del castillo, aquí está por aquí anda la bajera de Dámaso. Aquí hay un panel completo de una dependencia. No sé lo que sería. Muy dejado, además, ¿eh? Yo creo que no sabe nadie. ¿Veis? Aquí estaba la parte donde incrustaban las vigas para hacer una dependencia. No sé a qué se dedicaría, pero habría, bueno, como nos ha contado, aljibes, pozos, graneros, herrería, establos. O sea, era muy amplio. Y ahora veremos qué importancia tuvo San Martín en su momento. Bueno, otra documentación del castillo de San Martín de Uns que he sacado es de Carlos II el Malo en el siglo XIV. Y dice lo siguiente: año de 1362. Se construyó el aljibe nuevo en el corral. En la parte que hemos dicho de amarilla de la derecha, ahí se construyó. Había uno para el viejo, pero la población iba aumentando y había que darles de beber.
Se rehizo el cobertiz, que es clavado porje. Todo es nuevo de vigas, de cabríos de losa. Dice, también se mandó reparar el cerco viejo, que hemos dicho del siglo XI, bajo el castielo y acondicionar casas en su interior para la población. Esto está registrado y en el folio y demás. Dice, yo no lo he puesto, pero dice, esto es un aljibe. Mira, perdonad, este es el corazón de Carlos II, el valo que está en Ujue. Y esto es un aljibe de la época del siglo XIV. El de San Martín tenía 12 codos de profundidad, 12 codos de largo y 8 codos de ancho. Quiere decir que tenía 6 metros, 6 metros, 4 metros. Y estaba cubierto. Y ahí los niveles freáticos de esa zona, por eso he dicho que cuando hicieron el castillo debían haber observado que era un buen nivel freático para tener agua, fundamental, ya lo sabían. Por eso llenaban ahí una capacidad de 95.000 litros. O sea, que si había 2 aljibes con esas cantidades de agua, tenía que vivir gente. Y ahora calcularemos cuánto. Seguimos. Bueno, como hemos dicho, llega un momento que San Martín coge tal poderío económico que el rey Sancho VII, el Fuerte, en Tudela, dice, fue concedido el rey navarro Sancho VII el Fuerte a los moradores de San Martín de Us, dado en Tudela 1197. Cuando uno llega a ese estatus, como aquí decimos ciudad, pues entonces se conseguía el fuero. El fuero, bueno, Tudela, habéis oído Sancho VII el Fuerte, bueno, lo tenemos muy encumbrado. En Tudela está el arco, tenemos la puerta del juicio, y en una de las puertas está el cielo y el infierno. Y hay un señor grande, porque dicen que los huesos así lo deben testificar, tenía megalia. Megalia es el gigantismo, 2,40, una barbaridad. Pero bueno, este hombre también, que en Tudela lo tienen un poco, vivió en Tudela, y en la parte del infierno, el cielo son todos esculturas hieráticas, y en el cielo tienen un señor grandísimo, con el cuello torcido, vestido de ropas regias. Todo el mundo dice que es Sancho VII el Fuerte, porque esa portada se inauguró en 1200, por lo tanto era Sancho VII el Fuerte. ¿Y por qué? Porque Sancho VII el Fuerte era dueño de todas las tafurerías de Tudela. La tafurería era casas de prestamistas, casa de juego y alguna cosa más. ¿Comprendéis? Y un rey, por eso la historia tampoco lo regala, pero eso exactamente. Pero bueno, este rey nos dio este fuero en función de nuestra capacidad. Tendríamos ya probablemente en ese arco, el número, haría falta unos 80 a 100 fuegos para que un monarca, o sea, 80 fuegos a 9 personas, podríamos hablar de 700 personas del siglo XII, que nos triplicaban casi, ¿no? Lo que te quiero decir es que hubo un momento de desarrollo fuerte en San Martín. Y yo he puesto otro documento que es transcrito y pone in nomine Domini nostri, o sea, en nombre del Señor, Jesucristo, gracias, y claramente dice Santo Martino de Usue. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento, en 1197, este pueblo se llamaba Santo Martino de Usue y se le concedió el fuero con ese nombre. Y 2 veces. Ya hemos acotado un nombre, por lo menos existía. Sé que en algún sitio menos, pero es importante para saber que ha existido. ¿No? A veces hablamos un poco radiomacuto, es importante para datar. Si hubiera que determinar un nombre, habría que ver la evolución que ha tenido. Pero en esta fecha, Santo Martino de Usue. Seguimos. ¿Qué era el fuero medieval navarro? ¿Por qué lo conseguimos los catatos? Porque es que es lo importante. Lo que hacía era un fuero de obligaciones, derechos y deberes. Os lo voy a poner. Eran estatutos jurídicos aplicables en una determinada localidad, cuya finalidad era en general regular la vida local, estableciendo un conjunto de normas. Se regulaban todo tipo de actividades industriales o artesanas, zapateros, cabreros, cereros, guarnicioneros. Al final se tributaba y entonces ya no era el rey feudal, el señor de San Martín, el que pasaba en régimen de cuasi servilismo a pasar. Entonces, ¿qué ocurría? Que atraía el hecho de que el rey
te garantice que no vas a ser extorsionado por ningún señor, atraía gente. Y eso hizo que se atrajera gente. ¿Comprendéis? Dice, otorgado por el rey a San Martín de Muro se le otorgó en 1197 y dos privilegios. Dos privilegios es un desarrollo, para que nos entendáis, un desarrollo del Estatuto de Autonomía. Entonces, ¿qué ocurre? En los privilegios ya se determina, por ejemplo, días de mercado, cuántos agricultores debe haber, cuánto se debe pagar por tal... O sea, al final es un grupo social de fuerza. Entrando ya más en la Baja Edad Media, con el fin de que puedan desarrollar. Las ciudades desarrollaron todas con fuero, y las que no tuvieron fuero, casi todas se extinguieron. Seguimos. Vale. Sillares del palacio. Mira, hemos hablado antes, sillares del palacio románico del castillo. Hemos dicho que había un románico que presumiblemente estaría en la parte antes del siglo XII, más o menos, y después, o sea, si hacemos la parte izquierda que hemos dicho de la iglesia, los devotos a San Martín y los otros, los devotos a San Miguel. Entonces, esto es la fachada de la casa Muruzábal, que por la textura, corte, pertenecieron al castillo. Claro, me diréis, pero si yo había oído que era de la ermita de San Salvador y no sé qué. Cierto. Cuando aquí, en 1512, septiembre, uno de los primeros pueblos agramonteses fue de San Martín, se mandó desmantelar todo. Y luego veréis una carta de Juan de Labrid y Catalina de Foix, se desmanteló. Entonces, ¿qué ocurría? Sobraba piedra y en Navarra se inundaron de ermitas. Se inundaron sobre todo de iglesias renacentistas. Todas las iglesias renacentistas de Cintura y Godé son todas alimentadas con material. ¿Qué ocurría? Que el virrey se frotaba las manos. ¿Por qué? ¿Qué mejor que el propio estamento religioso tomara la obligación de deshacer todo? Entonces ellos se borraban también. Nadie quería, porque sabía que no había sido a contraley, porque mandaron destruir un pueblo, pues tenía su enjundia. Y por eso esta casa, ¿cuándo se debió hacer? En el censo de Florida Blanca, de final del siglo XVIII, aparece. No aparece, aparece a media legua, unos 250 metros, y le da Santa Atilia. Pero debe ser San Salvador, porque no encuentro una a 200 metros que no sea ella, ¿entiendes? Y luego la piedra se bajó, se compró. Algún día encontraremos el papel de la transición, de la taxación, y se puso. ¿Dónde están las piedras del 14? Del Palacio del 14. Pues están en casa del cura. Casa del cura era casa de los señores de Ezpeleta y Jaso, señores de San Martín y Beire, asiento en Cortes, habían sido regidores 2 veces del reino y a muchas cosas más. Eran agramonteses que fueron legitimistas a Juan de Labrid. De hecho, es que Javier de Jaso, el señor de Xavier fue legitimista y el señor de Ezpeleta también. Lo que pasa es que, claro, al final había que vivir. El mariscal Pedro de Navarra es el único que aguantó el tipo y lo mataron. Pero los demás se convirtieron. Y luego, la plata americana que venía, pues era muy floja y se repartía mucho, por lo menos a los que yo quiero. Y estos empezaron otra vez a retroalimentarse. La plata americana hizo, iba a decir milagros, no, 2 galeones venían cargados de oro y plata. Y eso salvó la economía. Incluso salvó, en todas partes, esa idea de la independencia. No salvó, la eclipsó, porque claro, habiendo dinero, caramelos. Luego también, veis ahí cuando se hizo la reforma de la nave del siglo XVII, XVIII, los dos, también se empleó piedra del palacio gótico de San Martín. Y de hecho es que veis esta piedra son exactamente iguales. O sea, y el clero básicamente tampoco solicitaba el virrey. No, era el único, cosa que los grandes señores tenían que al virrey, el clero ni solicitaba para coger piedra. Otra de las casas es la Casa Monreal, que también es del siglo XIV-XV, que procede de esa piedra, de la piedra del castillo gótico. Y claro, esta casa de Gervasio Muruzábal, o la que fue casa de Gervasio Muruzábal, que también vemos que
estas ventanas sí que son muy afrancesadas, zonas de Champaña, zonas de Nemours. Carlos III era conde de Nemours, los Teobaldos habían sido señores de Champaña, o sea, esas influencias francesas, hombre, porque nosotros, desde la Casa Jimena, que fue la última, tuvimos los Champaña, Capetos y Hebreus, 3 siglos y medio, influencia francesa. Francesa no, teníamos terrenos al otro lado de Francia. Francia no existía como tal. Entonces, se nota en esta ventana, por ejemplo, que es una reminiscencia artística entonces. Y no sé cómo la consiguió, porque no era noble, ni era... Algún día le preguntaré a Gervasio, no sé cuándo. Bueno, las murallas. En San Martín tenemos el pueblo cosido a murallas. Otra cosa que estén integradas. Las hemos integrado pues porque al final, en San Martín, os he dicho antes, pues aprovechamos todo. Tenemos un muro, le añadimos la casa, le hago 2 ventanas y ya tengo puerta. ¿Entiendes? Entonces, aquí hay una muralla a la izquierda que se está hundiendo, por si alguien me oye, que, sobre todo esta parte, habría que restaurarla. Es del año 1200, toma ya, y está subiendo Casa Marcelino a la izquierda, muralla del siglo XIII. Esta es de un cerramiento, torre y puerta de los hermanos Muruzábal, de Vale y de José Mari. Opa, me he escapado. Bueno, lo dejamos, no vuelvo. Bueno, había 2 más. Hay más murallas, porque paneles hay muchos. Paneles, pedazos de paneles, sillarejos. Uno subía arriba al burrico, bajaba 4 piedras y las ponía en su casa. Claro, aquí se aprovechaba todo. Y más es que no te decían nada. Eso fue la tierra de Jauja. Eso sí, lo bueno no se podía coger. No hay más que un documento que el patrimonial pleiteó contra el pueblo en 1761. ¿Qué quiere decir? Que el príncipe de Viana dijo, ya vale de coger piedras, pero harían 200 años cogiendo, ya no quedaban. O sea que hubo una alevosa intención de que las piedras, las fortalezas navarras se quedaran al olvido. Las torres, que es otro de los temas, yo calculo que en San Martín pasaríamos de la de 30, 40, se mañana hasta pocas. Cuando estuviera todo el cerco del siglo XIV, del XIII, del XII, todo, 40 torres no me extraña, Hemos puesto aquí 2, mirad, esta es la torre que hemos visto allá arriba, una torre circular, que esto daba una puerta también, que es del siglo XIII, y tenemos la torre de Muruzábal, que esto es como debiera ser. ¿Ves la torre de Muruzábal sin los vanos, con los merlones? Y yo creo que y ahora vengo y sirva esto de testimonio, creo que esta torre se debe recuperar. Sé que hay un proyecto para el tejado hacer. Creo que esta torre habría que hacer lo posible para mantenerla y recuperarla. Porque sería la única torre terminada del pueblo. Vendrían más, pero alguna vez tiene que ser la primera. Yo creo que esta debe ser nuestro reto. A ver si hay un oído y coge la onda. Sigo. Bueno, el padecimiento que supo el pueblo... Mira, voy a hacer una pregunta, así a bote pronto. Hubo 2 reyes en esa época, Juan de Labrit y Catalina de Foix. La reina era Catalina de Foix y Fernando el Católico. Yo le pregunto a la escuela, ¿Fernando el Católico? Sí, hombre, sí. ¿Y ese Juan de Labrit? Alguno. Fernando el Católico, desde julio de 1512 hasta 1515 reinó, lo que le dejaron, 2 años y medio. Juan de Labrit Catalina estuvo 30 años en el reino. 30. ¿Alguien sabe de Catalina, que ha sido la reina más longeva y más bonita? Nadie ha aprendido ni nos han querido decir que Catalina de Foix. ¿Por qué? Por lo mejor era la omisión y la ignorancia. El último, y nosotros fuimos agramonteses, Aquí se padeció, después se padeció muchísimo, porque había muchos represaliados, sobre todo aquellos que aportaron su fuerza, lo que eran los remisionados. En San Martín, pues remisionados eran aquellos voluntarios que acudieron en defensa del rey legítimo. El rey legítimo era el rey que, según tradición y arquitectura mental,
impuesto por Dios. Claro. Y os voy a leer esto. Dice: y aún más último, señor, carta de Catalina de Foix y Juan de Labrit, reyes de Navarra, al regente de Castilla, Fernando el Católico, en noviembre de 1512. Este documento se ha sacado de los archivos de Pau. Se llevaron los archivos de Pau, la casa de Foix era de Bearne, se los llevaron, pero dice, pensaban volver. Dice: aún más último, señor, se han derribado las murallas de las ciudades y villas de Navarra, sobre las que construyeron varias casas. Señor, es una grandísima desolación y piedad de ver sin que de Navarra se haya levantado una sola batalla para hacer nada contra Castilla. Y está obligado el dicho señor a hacer reparar las murallas de las ciudades y castillos que han sido demolidos y abatidos desde la llamada injusta ocupación. Y un momento, porque esto no termina aquí. Resulta que Fernando el Católico, para que veáis lo que ha sido la historia, y eso de católico, ¿cuál les va sobrando un poco? K, no se llegaría. Fernando el Católico primero tuvo una relación con Aldonza de Iborra, una aragonés, una catalana, antes de con Isabel. Lo del monta, tonta, tanto monta, Fernando sí. Pero resulta que había tenido con la señora y tuvo un hijo, que se llamaba Alfonso de Aragón. Luego se casó con la Isabel, se murió la Isabel, pues hay que buscar otra. Y claro, ¿a qué buscamos? Quería acceder, porque empezaba a notar él que la plata americana que empezaba a entrar le estaba dando mucho poderío al cardenal Cisneros, que se frotaba las manos. No era regente, pero era gobernador de Castilla y hacía de su capa un sayo. Y Fernando empezó a dudar de que si la unidad española le empezaba a convenir. Y automáticamente se casó con Germana de Foix, una cría de 16 años. Él era un abuelo. ¿Por qué? Porque quería tener descendencia para sacar un heredero para la Casa de Navarra, porque se estaba dando cuenta que las cuentas no le habían salido como quería. Y automáticamente, y eso es lo que cuenta en la leyenda, y parece que se puso de Cantárida. Era un hombre mayor y necesitaba cierto impulso. Cantárida era un bebedizo que, según los médicos, actuaba la potencia sexual. Debió morir de un perrenque de eso. Eso os lo cuento. O sea, y ahí queda. Bueno, y ya veis que la historia, pues a veces nos la han contado como nos ha dado la gana, y a veces las cosas no concuerdan. ¿Qué hubiera pasado? Pues no lo sé. Y muchas gracias, Milesker, hasta siempre. $50 minutos, bien. Detengo esto. A ver si tienes alguna pregunta.